Laudetur Jesus Christus. Me han pedido una conferencia espiritual y me parece que, estando tan próximos a la solemnidad de Pentecostés, ninguna mejor que aquella que se refiera precisamente a la tercera persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como nosotros sabemos, descendió sobre los apóstoles y sobre la Virgen mientras éstos estaban reunidos en el cenáculo. Allí nació la Iglesia. De ahí que se diga que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Por ejemplo, lo repetía hace pocos años Benedicto XVI, cuando explicaba: el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Sin él, ¿a qué quedaría reducida? Sería ciertamente un gran movimiento histórico, una compleja situación social, quizá una especie de agencia humanitaria. Y en realidad así la consideran quienes la ven fuera de una perspectiva de fe. Sin embargo, seguía diciendo el pontífice, en su verdadera naturaleza y también en su más auténtica presencia histórica, la Iglesia es incesantemente modelada y guiada por el Espíritu del Señor. Es un cuerpo vivo cuya vitalidad precisamente es fruto del invisible Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo realiza con la Iglesia aquello que el alma hace con el cuerpo del hombre, de ahí que la llamemos alma de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace el alma en el cuerpo? Le da unidad, lo vivifica y lo gobierna. Al Espíritu Santo se atribuye entonces ante todo esta cualidad particular de dar unidad, unificar. Esto ya lo hace en el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo, primera y segunda persona de la Trinidad, comparados entre sí son distintos. Uno es engendrador, el otro es engendrado. Pero si miramos la relación que juntos tienen hacia el Espíritu Santo, los vemos unificados. Ambos expiran al Espíritu. El Espíritu Santo no procede de un modo de uno y de otro modo del otro, sino que ambos al mismo tiempo lo expiran. Por eso, en ese acto, el Padre y el Hijo se unen. De ahí que el Espíritu Santo se ha llamado con toda razón amor, porque el amor es la más poderosa fuerza unificante. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Si miramos ahora a la Iglesia, también en ella, infinitamente más que en la Trinidad, hay diversidad. Los hijos de la Iglesia son distintos en jerarquía ante todo: papa, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos. Son diversos en carismas, unos son activos, otros contemplativos, unos predicadores, otros maestros, unos misioneros. Son diversos en santidad, unos son principiantes, como lo llama la espiritualidad, otros adelantados, otros son ya místicos. Pero entre todos hay una profunda e íntima unidad. ¿Quién la realiza? Jesús, cuando en la última cena la pidió al Padre, esa unidad, dijo: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que sean uno como nosotros somos uno. Eso lo leemos en el sermón de la última cena, San Juan capítulo 17. La unidad que pidió para nosotros, Cristo la pidió semejante a la que hay en la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Y ya dijimos que ésta se hace en el Espíritu Santo. Por eso, el autor de la unidad de la Iglesia es el mismo Espíritu. De ahí que San Clemente de Alejandría dijera: qué estupendo misterio. Existe un solo Padre del universo, un solo Verbo del universo y también un solo Espíritu Santo, en todo idéntico, también una sola Virgen, y yo amo llamarla Iglesia. En segundo lugar, el Espíritu Santo da vida a la Iglesia. La Santa Iglesia es un ser vivo, se mueve, nace, crece, se difunde, se extiende, se perfecciona. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Él intervino en la concepción de la Iglesia, que fue la encarnación del Verbo, y en el nacimiento de ella, que fue en Pentecostés.
La hace crecer cuando da origen a nuevos hijos en el bautismo. Les da vida y los hace crecer con la gracia que Él difunde en los corazones. Por eso decimos que vivifica a la iglesia, cultivándola, cuidándola, regándola con sus dones. Finalmente, así como el alma mueve y gobierna el cuerpo, el Espíritu Santo mueve y gobierna la iglesia. La mueve desde adentro, empujándola hacia el cielo, suscitando en su corazón actos de caridad, de esperanza, de fe, de anhelo del cielo. Por eso el Apocalipsis dice al final, el Espíritu y la esposa es la iglesia, dicen, ven Señor Jesús. Suscita actos de fe y esperanza cuando fortifica los corazones de los mártires para que testimonien su fe y den su vida confiando en recuperarla con la resurrección de los muertos. Suscita actos de caridad cuando pone en los corazones de sus hijos predilectos el deseo de entregarse a Dios en la vida contemplativa, en la atención de los enfermos, en las obras de misericordia, en la predicación y en la salvación de las almas. Todos los santos y mártires son el fruto de la acción del Espíritu Santo. Un Don Orione, Santa Teresa, San Ignacio, Don Bosco, Santa Teresita, San Luis María, San Juan Pablo II, nuestro cura Brochero, todos ellos son obras de arte del Espíritu Santo. El Santo Espíritu es el que los ha movido y así lleva a su iglesia caminando pasito a paso, podemos decir, hacia el cielo. Pero estos no son los únicos efectos del Espíritu Santo. Están luego los efectos sobre cada persona, que son innumerables. Santo Tomás de Aquino, en una de sus obras, La Suma contra Gentiles, en el libro 4, le dedica 2 capítulos maravillosos, el 21 y el 22, a describir los principales efectos que produce el Espíritu Santo en cada alma. El considerarlos y más todavía el meditarlos puede ser de muchísimo provecho. Por eso hagamos un repaso de los mismos por lo que nos dice el doctor Angélico. Ante todo, el Espíritu Santo nos da el amor de Dios, es decir, el mismo amor con el que el Padre y el Hijo se aman en la Trinidad. La caridad está en nosotros por el Espíritu Santo. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto debe entenderse tanto de la caridad teologal como de la misma persona del Espíritu Santo, que es caridad increada. Cuando la caridad ha sido derramada, se refiere a la caridad entonces virtud, hábito virtuoso teologal, y se refiere también al mismo don del Espíritu Santo que viene a nosotros como amor. Por el Espíritu Santo, en segundo lugar, inhabitan en nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, también el Padre y el Hijo, la inhabitación de toda la Trinidad. Porque el Espíritu Santo nos hace verdaderamente, dice Santo Tomás, amadores de Dios, amatores Dei. Y todo lo amado, en este caso Dios uno y trino, está en el amante. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en la última cena, vendremos a Él, al alma, y haremos morada en Él, refiriéndose al Padre, a Él mismo y al Espíritu Santo, ¿no? Y San Juan en la primera de sus cartas nos dice, nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros. En esa experiencia del Espíritu Santo sabemos entonces que Dios está de forma permanente en nosotros si no lo expulsamos por nuestros pecados. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos hace estar a nosotros en Dios. Recién decíamos Dios en nosotros, ahora nosotros en Dios. Este doble movimiento, Dios en nosotros en Dios, se llama mutua inesión. Inerir es estar dentro de, ¿no? Eso lo dice San Juan en la primera de sus cartas. El que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Y en otro lugar, también de la primera carta, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio su Espíritu. Y así se completa entonces la recirculación del amor divino, ¿no? Dios nos ama, al amarnos nos da la caridad, con la caridad nosotros podemos ahora amar a Dios con un amor semejante al suyo, ¿no?
Y de esa manera entonces, al amar a Dios, Dios se hace presente en nosotros como lo amado en el amante, y así nosotros volvemos. Y entonces es una mutua circulación que no termina nunca, ¿no? Esto es lo que de alguna manera está en el Antiguo Testamento en un texto célebre, muy hermoso, que suelen citar muchos teólogos, que está en el libro de los Proverbios capítulo 8, versículo 17, y que en la versión de la Vulgata dice: ego diligentes me diligo, yo amo a los que me aman. Se refiere, como dije, a esa mutua circulación. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos revela sus secretos o misterios. Y aquí empieza Santo Tomás a jugar muchas veces con el concepto de amistad para sacar estos efectos, porque él dice: es propio de la amistad que uno revele sus secretos al amigo. Ahora bien, Jesucristo en la última cena justamente nos llama así, nos llama amigos. Ya no llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer, justamente porque nos está revelando los secretos que él tiene, ¿no? Los secretos que él conoce de su Padre. Los secretos divinos los revela a través del Espíritu Santo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, ¿no? Escrito está: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado Dios por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. En quinto lugar, nos hace hablar su propio lenguaje, porque el lenguaje del hombre se forma de lo que éste conoce, por lo cual, si decíamos recién que conocemos por el Espíritu Santo los misterios divinos, empieza uno a hablar de los misterios divinos. Y por eso entonces empieza a hablar el lenguaje divino. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Él, en espíritu, habla cosas misteriosas. El hombre espiritual, en espíritu, al estar en el Espíritu Santo, habla cosas misteriosas, ¿no? Y San Mateo nos dice en el capítulo 10, versículo 20, no seréis vosotros, palabras de Jesucristo, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hable en vosotros. Pero al hablar en nosotros, nos va enseñando su lenguaje. De ahí que San Pedro diga, hablando de los profetas, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, movidos por el Espíritu Santo hablaron los hombres de Dios. En sexto lugar, nos comunica sus bienes. De vuelta el concepto de amistad. Dice Santo Tomás: porque también es propio de la amistad que por la unidad de afecto que crea, uno haga participante al amigo de lo que tiene. Porque, y cita Aristóteles, el hombre tiene al amigo por otro yo, y es propio de la amistad, dice el filósofo, el querer y el hacer el bien al amigo. Por eso, todos los dones divinos nos son dados por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 12. A uno les dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu los quiere repartir. Y un poquito más adelante, siempre en el mismo capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno como Él quiere. Séptimo lugar, nos configura con la naturaleza divina, porque nos destina a la felicidad propia de Dios, y para esto es necesario asemejarse a Dios y obrar de modo divino. Esto hace el Espíritu Santo al darnos la semejanza divina y la habilidad para obrar sobrenaturalmente. En la segunda carta a los Corintios, casi al comienzo, capítulo 1, dice San Pablo: es Dios quien nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La acción de sellar, ¿no?, dice Santo Tomás comentando estas palabras, parece pertenecer a la semejanza por configuración, la unción a la capacitación para obrar con perfección, y la prenda, son las tres palabras que usa San Pablo, la prenda a la esperanza que nos ordena la herencia celestial, que es la bienaventuranza perfecta. En octavo lugar, nos adopta. Como por la benevolencia una persona adopta a otra como hijo, resulta que se atribuye al Espíritu Santo la adopción de los hijos de Dios. Por eso San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice: habéis recibido el Espíritu de adopción, por el que clamamos: Abba, Padre.
En noveno lugar, nos perdona los pecados. La amistad, dice Santo Tomás, hace desaparecer todo agravio, pues el amor cubre todas las faltas, según dice el libro de los Proverbios. Por tanto, constituyéndonos amigos de Dios por el Espíritu Santo, es lógico que por Él nos perdone Dios los pecados. Por eso, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, dice Jesucristo al aparecerse resucitado a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados. En décimo lugar, nos renueva y purifica. De ahí la oración que nosotros hacemos tomándola de uno de los salmos, el Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Un décimo lugar, nos constituyen contempladores de Dios. Contempladores de Dios. Porque lo más propio de la amistad es el conversar en compañía del amigo. Y la conversación del hombre con Dios consiste en la contemplación, dice Santo Tomás. Por eso nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: todos nosotros, a cara descubierta, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformamos en la imagen de gloria en gloria a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. En decimosegundo lugar, nos hace gozar y nos consuela en las angustias, porque es propio de la amistad que uno se deleite en presencia del amigo y se goce en sus palabras y en él encuentre consuelo en todas las angustias. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, hablándonos de esa primera iglesia, los primeros días de la iglesia, dice: la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Decimotercer lugar, nos hace cumplir los mandamientos divinos. Porque es propio de la amistad. Observen cuántas veces aparece esto, ¿no? La amistad de Dios con nosotros es el fundamento de todos estos dones, ¿no? Dice Santo Tomás entonces: porque es propio de la amistad el consentir con el amigo en lo que éste quiere, y como la voluntad de Dios se nos manifiesta por sus preceptos, por eso es propio del amor por el que lo amamos el cumplir sus mandamientos. Y esto lo impulsa el Espíritu Santo, porque dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y nos mueve justamente eso, ¿no? Decimocuarto lugar, nos da la auténtica libertad. El Espíritu Santo nos mueve, pero no como a esclavos, sino como a libres. Es decir, dice Santo Tomás, nos inclina a obrar de tal modo que nos hace hacer voluntariamente al constituirnos en amadores de Dios. Nos hace obrar voluntariamente. Los hijos de Dios, sigue diciendo Santo Tomás, son movidos por el Espíritu Santo libremente, por amor, no servilmente por temor. Por eso dice el apóstol, carta a los Romanos: no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, más bien habéis recibido el espíritu de adopción de hijos. Y también, en otro lugar, segunda carta a los Corintios: donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Y en la carta a los Gálatas: si os guiáis por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Hasta aquí esas hermosas enumeraciones, esos efectos maravillosos que destaca Santo Tomás en esos dos capítulos que mencioné antes de la Suma contra Gentiles, del libro cuarto, donde trata de las cosas sobrenaturales, ¿no? Los misterios estrictamente sobrenaturales que no pueden ser alcanzados por la razón. La tradición nos ha dejado una de las más hermosas oraciones al Espíritu Santo en la secuencia de Pentecostés, la que tradicionalmente se ha cantado en la misa del día de Pentecostés, que se titula Veni Sancte Spiritus, ven Espíritu Santo, la cual la tradición ha atribuido a Esteban Langton, un monje cisterciense inglés que vivió alrededor del año 1210. Otros discuten esto y dicen que en realidad hay otros posibles candidatos como autores de este himno. Por ejemplo, algunos señalan que puede haber sido Roberto II el Piadoso, rey de Francia, entre el 970 y el 1031, y también el Papa Inocencio III. Sea quien sea su autor, esta oración es una suma completa de la oración cristiana
en la que se pida al Espíritu Divino que descienda sobre nosotros, que tan necesitados estamos de Él y de sus efectos. Él es el objeto supremo al que podemos aspirar en nuestra oración. El padre Mendizábal, jesuita ya fallecido, decía que esta secuencia es una oración misteriosa. Si la examinamos atentamente, decía, encontraremos un detalle curioso. Esta oración que viene propuesta al corazón del misterio cristiano no lo hubiera podido expresar nadie, no la podría pronunciar nadie si la misma Iglesia no la hubiera puesto en nuestros labios. En ella notamos que las expresiones parecen imperativas, ven Espíritu Santo. Y sin embargo la realidad es que es una súplica muy humilde y no obstante lleva la característica sorprendente de un tono imperativo. Procede de un corazón muy humilde y sin embargo vuelve a repetir, lava lo que está sucio, sana lo que está herido, riega lo que está seco, siempre en un tono imperativo dirigido directamente al Espíritu. La petición en su tonalidad, decía él, parece como una orden por la seguridad que tiene en su petición. Es una petición absolutamente confiada, está hecha en nombre del Señor. Por otra parte, la inspiración de esta oración viene del mismo Espíritu Santo en nosotros. Es Él el que inspira esta oración, es Él el que por el ministerio de la Iglesia la pone en nuestros labios. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, y el que lo diga, y el que lo oiga diga, ven Espíritu Santo, palabras del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa, y el que lo oye es el fiel unido a ellos. La inspiración es del mismo Espíritu Santo. Qué gran confianza tiene que inspirarnos esta convicción. El mismo Espíritu nos mueve y la Iglesia lo pone en nuestros labios. Es el Espíritu el que inspira, el que repite en el fondo del corazón, ven Espíritu Santo, hasta que el hombre cae en la cuenta y llegado ya a ese deseo y transformado en ese sentido en Cristo, repite por su parte, ven Espíritu Santo. Vamos ahora a ir comentando entonces, en gran parte guiados por algunas notas de este mismo padre Mendizábal, en otras cosas me apartaré de lo que él dice, esta hermosísima secuencia, mientras la escuchamos de fondo, cantada por la Escuela de Milán. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus lucis tue radium. Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Una cosa es rayo y otra cosa es luz. Luz es la luz del día. El rayo de luz es algo más penetrante, más luminoso. Es causa de la luminosidad, produce la luminosidad. De él nace la luz, aun cuando el rayo mismo viene de la luz. El rayo hiere luminosamente. Estas son palabras del padre Mendizábal. Dios es luz, en él no hay tinieblas, pero no basta que esa luz esté allí, lejana, en Dios, sino que nos debe iluminar. Por eso pedimos al Espíritu Santo, mándanos desde el cielo un rayo de tu luz. Es decir, envía aquella luz radiante que nos haga entender tu claridad, y cuando llegue hasta nosotros un rayo de la dulzura de Dios, nos hará entender qué es Dios. Podríamos expresar así nuestro deseo. De aquel gozo eterno que tú eres, en la intimidad del Padre y del Hijo, de ese resplandor de amor, envía un rayo de gozo, de alegría. No pedimos una gracia cualquiera, ni una luz cualquiera como la de un día gris. También los días grises tienen su luz, sino que pedimos aquella gracia tuya, aquella claridad tuya que es rayo de alegría sobre el alma, de felicidad y de gozo, esa luminosidad que te hace saltar de alegría. San Pablo lo expresaba en su carta a los Corintios. Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, Él mismo ha brillado en nuestros corazones para que iluminemos el conocimiento del resplandor divino que se refleja en el rostro de Cristo Jesús. Esto es lo que pedimos,
la gracia perfecta que entreabre al corazón humano el sentimiento vivo de la bondad y amabilidad divina. No es todavía el sol pleno de la gloria, no es todavía la visión directa e inmediata de Dios, pero sí algo de Dios. Así experimentan al Espíritu Santo los que no son del mundo, los que se abrazan fielmente a la cruz. Consiste, podríamos decir, esa luz que pedimos, en darse cuenta de una manera impresionante del carácter personal del Espíritu Santo presente en su operación santificante por una especie de revelación interior. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, luz de los corazones. Padre de los pobres es una invocación que se refiere precisamente al Espíritu Santo en cuanto es solícito por el bien de los huérfanos. El sentido de esta expresión hay que buscarlo en la promesa de Jesús a sus discípulos, cuando nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Promesa que viene a continuación del envío del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso Él es Padre providente y cariñoso de los que son pobres de espíritu, de las almas que se reconocen débiles, destituidas de posibilidades, incapaces pero sin depresiones psíquicas, con un sentido de humildad sincero. Estas son las almas predilectas del Espíritu Santo. Para con ellas se muestra más particularmente la piedad paterna de Dios, a quien la Iglesia designa como Padre misericordioso, clementísimo, lleno de cordialidad. Él es un abismo de clemencia y de misericordia. Pero el mismo sentimiento de pobreza del alma es fruto del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no existe esta actitud del Espíritu, ¿no? Porque pobre, aquí el pobre que está refiriéndose el himno como el que se refiere en la Sagrada Escritura, no es necesariamente el pobre material. Hay personas que son pobres materialmente y que también son pobres de espíritu, pero hay otras que son pobres materialmente y no son pobres de espíritu, no están desapegados. Ellos desean las riquezas que no tienen. Por lo tanto, si no hay Espíritu Santo, no puede existir esta actitud del espíritu, de la pobreza espiritual. Pobre de espíritu es el que siente necesidad de Dios y tiene certeza de la propia impotencia. Es una postura evangélica la pobreza espiritual que es muy difícil. Por eso es fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Solo el Espíritu Santo puede infundir en el corazón esta disposición inefable a la pobreza espiritual, que en definitiva es la disposición a la humildad. Por eso, en esta petición, ven Padre de los pobres, ¿qué le estamos diciendo? Ven Padre de los pobres, de los humildes, hazme humilde. El alma humilde es hija predilecta del Espíritu Santo. Él es el que ha engendrado estas disposiciones de humildad. El mismo Espíritu pues forma en los corazones la pobreza espiritual, o sea, ese sentido de la necesidad de Dios, el hambre y la sed de santidad, de justicia, los deseos ardientes del tesoro divino, porque para ellos, para estos pobres de espíritu, el único tesoro es Dios, y le buscan con verdadera ansia. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. Óptimo consolador, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Así continúa esta secuencia. Consolador óptimo. ¿Qué quiere decir esto? El único que puede quitarnos la impresión de soledad que tiene casi todo hombre en este mundo es el Espíritu Santo. Tenemos necesidad de un consolador en el mundo, en medio de este océano de tribulaciones, porque todos tenemos, unos más, otros menos. Y este es el título mismo del Espíritu Santo cuando lo llamamos Paráclito, que significa abogado consolador, abogado nuestro ante el Padre,
en el sentido de que nos hace orar, nos aconseja, nos ayuda, nos da seguridad plena del perdón divino. ¿Cuántas veces en medio de nuestras miserias, no de las simples limitaciones, sino de nuestras debilidades, incluso debilidades morales, tenemos y sentimos dificultad de acercarnos a Dios Padre? Nos da cierta vergüenza. Y el Espíritu Santo justamente es nuestro abogado en ese momento. Él nos anima, nos da confianza. Dios perdona pronto al alma fervorosa, al alma que se arrepiente y luego quiere volver al Señor, que llora los propios pecados. Por eso dichosos los que lloran, porque serán consolados, dice Jesucristo en una de sus bienaventuranzas. Y el que hace esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador excelente, óptimo consolador. Porque hay más o menos consolación en este mundo y también en el orden sobrenatural hay grados de consolación. Todo sentimiento interno, alegría, paz, gozo en el Señor, aumento de esperanza, caridad, todo esto son consolaciones. Pero la consolación suprema es el mismo Espíritu Santo que se comunica a nosotros en el fervor del Espíritu. Dulce huésped del alma lo llamamos también. El Espíritu Santo es huésped del alma y dulce huésped en un doble sentido. En cuanto Él ofrece hospedaje al alma desamparada, le ofrece morada, y en cuanto Él es hospedado por el alma. En el alma, en el espíritu, el alma encuentra un asilo, acogida, hospitalidad, ¿no? Nuestra vida está a su vez escondida con Cristo en el Padre y por lo tanto entonces en el Espíritu Santo. Jesús dice en la última cena: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a prepararos un sitio. El Espíritu es el que nos acoge con dulzura materna, con caricias divinas, pero también viene a nosotros para hospedarse en nuestro corazón. El Señor ha querido decirnos en muchas ocasiones que Él mismo vendrá a poner su morada en nuestro corazón, pero quiere hacerlo como huésped que desea ser invitado. No es un huésped que se impone a la fuerza, por eso pide de nosotros la invitación cordial que le abra de par en par las puertas del corazón, y viene como huésped estable más que como visitante de paso. Pues bien, para que venga como huésped estable del alma, tenemos que preparar de antemano nuestra casa, y esto lo hacemos purificando nuestro espíritu, y el mismo espíritu es el que purifica. Por lo tanto, el que prepara la morada para sí mismo, para el Padre, para el Hijo, es purificador. Hemos de limpiarnos de las inclinaciones malas, de los hábitos viciosos, de los apegos desordenados, porque el Señor no viene con gusto a un corazón dividido. Él se encuentra gustosamente donde es dueño de amor, donde es el predilecto del alma, pero donde tiene que soportar los gustos de los demás no se encuentra satisfecho. Por eso hay que estar pendiente de ese huésped al cual hay que atender. Y esto es lo que realiza precisamente el Espíritu Santo en nosotros como preparación, y luego Él viene como huésped a la misma alma que Él ha preparado para reinar allí como Rey de amor. In labore requies, in estu temperies, infletu solatium. Eres descanso en el trabajo, en el calor alivio, consuelo en el llanto. Descanso, alivio, consuelo, llanto, ardor, trabajo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Toda cruz interior y exterior que carga en el trabajo, ¿no? Cada persona, ¿no? En medio de estas cruces, el Espíritu Santo es el alivio que nos da la serenidad y la paz. San Pablo dice: todos los que quieran vivir según Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Esto es un hecho que experimentamos cada día. Cargue su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Sin embargo, a pesar de que sabemos esto, nos sorprende y desconcierta cuando nos toca. Pero basta que en la fuerza del Espíritu Santo nos renovemos en la fe, reconociendo que esto lo sufro porque Dios lo permite, para que se vuelva inmediatamente esa cruz más soportable. Esa es la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana es vida de tribulaciones, vida de calor, pero en la cual siempre hay un alivio.
No es la eliminación de las tribulaciones, ni siquiera su atenuación o la eliminación de las persecuciones. Debemos darnos cuenta de esto. El alivio no nos quita el calor, sino que es alivio íntimo en el calor. El Espíritu Santo entonces no nos aliviará en el sentido de quitarnos, hacernos evitar las cruces, pero las hará llevaderas. Descanso en la fatiga, le decimos, descanso en el trabajo. Aquí no está hablando evidentemente del trabajo de los mundanos que están preocupados por el mañana. Respecto de ese trabajo, Jesucristo nos invita a confiar en la providencia. Mirad los lirios del campo que no trabajan, ni tejen, ni Dios los viste, ¿no? Aquí se refiere más bien al trabajo evangélico de la lucha espiritual, del sembrar la palabra de Dios, del apostolado. Dichoso quien llega a sentirse agotado por este trabajo. De este es el que dice San Pablo, me canso y me desgasto, ¿no? por el trabajo de Cristo. El trabajo más duro de todos, a juicio del mismo Cristo, es el de sembrar la palabra de Dios, mucho más que el de segar y recoger el fruto. Vemos que el Señor mismo se sentaba de vez en cuando para descansar, por ejemplo, cuando lo hace junto al pozo de Jacob, donde se encuentra con la samaritana. Jesús, agotado del camino, cansado del trabajo apostólico. Y San Pablo, mismo hablando de su apostolado, usa una palabra característica, la palabra griega kopos, que significa trabajo, cansancio, y que tendríamos que traducir como estaba muerto de cansancio. Ese es el sentido que tiene la palabra. Es la característica de toda obra apostólica, porque la verdadera caridad es la que toma trabajos por amor y los soporta, ¿no? Podríamos decir que Jesús se encontraba así de agotado de camino, ¿no? Del camino de la tarea apostólica, cuando se sienta junto al pozo de Jacob. Él ha querido tomar sobre sí nuestro cansancio, nuestros trabajos, nuestras fatigas, como dice el profeta Isaías viéndolo en profecía, ¿no? Y él, tan cansado, nos podrá decir luego, venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados y agobiados con vuestros trabajos, porque yo os aliviaré. Y ahora nosotros, leyendo esta oración, vemos que lo que nos quiere decir es, yo os aliviaré con mi espíritu, enviando mi espíritu, que es espíritu de descanso en medio del trabajo, en medio de la fatiga apostólica, ¿no? Dando ánimos para seguir luchando, dando amor sobre todo, porque esta es la manera en que lo hace. ¿Cómo nos da esa fuerza en medio del agotamiento, ese descanso en medio de la fatiga? Dándonos amor, porque como dice San Agustín, donde se ama no se siente el cansancio. Entonces, no es quitándonos el trabajo, es infundiendo un tal grado de amor que el cansancio ya no se siente, o si se siente, se lo puede llevar. También invocamos al Espíritu Santo como consuelo en el llanto. Los que lloran son los que no se sienten a la altura de lo que tienen que hacer, se sienten afligidos por el sufrimiento, por las propias limitaciones, también por las propias infidelidades, por los propios pecados. Afligidos también por la pérdida de tantos que se alejan de Dios. Cuando vemos, ¿no?, los que nos rodeaban y estaban con nosotros y ya no están con nosotros. Esos son los que lloran por sus pecados, por los pecados ajenos, por sus deficiencias, por sus infidelidades, ¿no? El Espíritu Santo a estas almas que lloran, ¿no?, les da una resolución ferviente, ¿no?, de modo tal de que acepten con humildad sus defectos, sus caídas, sus falencias y se alcen prontamente para seguir con toda fuerza en ese camino que nunca se debe dejar, ni aun cuando nos veamos a nosotros mismos caer, tropezar o caminar como los rengos que van de un lado para otro, ¿no? Ese llanto, ¿no?, que siempre conmueve a Dios, ¿no? Podemos recordar el llanto y las lágrimas de la viuda de Naín, por ejemplo. El llanto y las lágrimas de Marta y María cuando muere su hermano. El llanto y las lágrimas de la Magdalena cuando piensa que han robado el cuerpo del Señor. El llanto y las lágrimas de Pedro después de su caída, cuando sale corriendo y llora amargamente al darse cuenta que ha traicionado a Cristo. Todas esas lágrimas las enjuga el Espíritu Santo, ¿no?,
pero porque son lágrimas que brotan del dolor de los pecados o del ver perderse las almas, ¿no? Y esas entonces son lágrimas que brotan del amor y son fundamento de mayor amor. Y esa es obra del Espíritu Santo. O lux beatissima, reple cordis íntima, tuorum fidelium. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin la presencia de graciosa, o sea que por gracia del Espíritu Santo, en el hombre no hay nada sano, todo está manchado. Lo que queda es lo sucio, es nuestra obra, es nuestra deficiencia. Aquí el fiel, movido por el Espíritu Santo, ansía la luz y suplica esa luz personal que es el Espíritu Santo. Luz que penetre hasta los entresijos tenebrosos de su corazón humano, donde el hombre mismo tiene miedo de bajar, porque siente vértigo, porque intuye la sociedad, esa suciedad vergonzosa que en esos sótanos interiores, como una alcantarilla, se aloja. Como dice San Pablo, erais en un tiempo tinieblas, ahora sois luz en el Señor. El Espíritu Santo es luz. En Él no hay tinieblas. Es espíritu de sinceridad y de verdad. Y en el hombre que ha sido iluminado justamente por el Espíritu Santo surge el hambre de mayor luz, la mirada admirativa, esa luz beatificante, y la pide. Oh luz beatísima, ¿no? Esa luz beatísima igualmente atormenta, ilumina, ¿no? Ilumina los senos tenebrosos del corazón como un rayo potente de luz introducido por los sótanos sucios. Y ese rayo de luz que ilumina y fortifica nos lleva también a desear que lo purifique todo. Sin la presencia del Espíritu Santo, lo íntimo del corazón es tiniebla, es ignorancia, falsedad, mentira, malicia, tristeza. Solo la luz beatísima, la luz vivificante del Espíritu, puede hacer resplandeciente el fondo de nuestro corazón, ¿no? El fondo de nuestro corazón. Sine tuo numine, niquiles in homine, niquiles in oxium. Sin tu ayuda, no hay en el hombre nada que sea inocente. 2 veces se repite aquí la palabra niquil, nada. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Por lo menos no tenemos nada que sea limpio, que sea inocente. Nos queda solamente lo nuestro. Y como ya dije, lo nuestro es lo imperfecto, ¿no? Lo que es obra de alguien imperfecto y por lo tanto será siempre imperfecto. Y esto tocado por nuestros límites, nuestros defectos y nuestros vicios. Pero el Espíritu Santo eleva nuestras obras y las hace dar frutos, y frutos de santidad y de perfección. Lava quodes sordidum, riga quodes aridum, sana quodes saucium. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo. 3 peticiones maravillosas. Riega lo que está seco, árido, ¿no? La pereza, la esterilidad del obrar, eso es lo que se llama aridez, sequedad. No debemos resignarnos nunca a la aridez de nuestra vida espiritual, ¿no? Es normal que haya altos y bajos en la vida del espíritu humano. En cuanto toca el fervor espiritual, tenemos que aceptar que esa aridez, ¿no? De vez en cuando se abate sobre nosotros. Pero le pedimos a Dios justamente eso, le pedimos al Espíritu Santo que lo riegue, ¿no? Que riegue lo que está seco. Dios sabe cambiar el desierto en manantial. El riego sobre la sequedad no se traduce siempre en fruto y efectos sensibles, en la inmediata sensación del estado de aridez. Sobre todo, tratándose de almas que avanzan, suele suceder que el vigor y la renovación del corazón se comunican secretamente, como una respuesta en la fidelidad con que se mantiene ante Dios sin experimentar consuelo. Ese consuelo se siente entonces más bien en los efectos, no en lo sensible, y es tanto más profundo y eficaz cuanto menos sensible. Entonces lava, ¿no? Riega lo que es árido, ¿no? Produciendo frutos aunque yo no los sienta. Cura lo que está herido que el hombre cuando no funciona bien, como dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano, cuando habla del hombre que quedó medio muerto en el camino. Ese es el hombre herido, vulnerado.
Todos nos encontramos en el estado de aquel hombre del que habla el Señor. Los cuidados procurados por el buen samaritano, que es imagen de Cristo, nos lo administra justamente Cristo por medio del Espíritu Santo. El aceite y el vino que Jesucristo deposita sobre nuestras llagas es el Espíritu que se unge sobre las heridas que necesitan de curación. Pedimos al Espíritu Santo que nos cure justamente esas heridas, las conocidas y las desconocidas, porque efectivamente a veces tenemos muchas heridas que nosotros mismos no sabemos reconocer. Por eso lo llamamos como un enfermo llama al médico para que él mismo vende las heridas que a nosotros todavía nos condicionan en nuestra vida. Esta expresión también tiene otro sentido más profundo, más místico, porque también hay una herida, la herida del toque de Dios, como la llama San Juan de la Cruz. Cuando Dios ha tocado un alma, el alma queda como herida, ya no puede gustar de nada terreno, todo le parece poco porque ha sido tocada por Dios, entonces anda como un alma en pena, como un alma llagada. Entonces esta petición también tiene ese sentido, el alma que tú has herido ya de amor y que ya no puede ser saciada con nada, ven a calmar esa herida, trayendo una unión cada vez más plena con Dios. Sentido entonces más místico de esta petición. Flecte quodes rigidum, fobe quodes frigidum, rege quodes debium. Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, dirige lo que se ha extraviado, ¿no? Decía el padre Mendizábal, volviendo ahora a su comentario, tan segura y confiada es la oración en el Espíritu que asume características de imperativo amoroso. Purifica lo que está manchado, riega lo que está seco, saca lo que está herido, ¿no? Como le mandamos. Manchado significa muchas cosas en general, ¿no? Se refiere a la suciedad, pero el término latino, sordidum, ¿no? En muchas veces es más bien lo pecaminoso. Por ejemplo, sórdido, incluso en castellano lo usamos, es para referirnos a esas actitudes como la avaricia, la avidez, el amor propio. Y todo eso, que son la raíz de los vicios capitales, lo llevamos dentro de nosotros, ¿no? Está allí como todavía manteniendo una raíz que está viva y que de vez en cuando reclama que le prestemos atención. Es la raíz última de nuestros defectos y del defecto, de nuestro defecto dominante, ¿no? Es entonces al Espíritu Santo al que le pedimos justamente, ¿no? que venga a limpiar esas últimas manchas que nos tienden a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo, sin embargo, no es, decía el padre Mendizábal, un don tranquilo. El primer signo infalible de su autenticidad, es decir, de que el Espíritu realmente que nos está tocando el alma es el Santo, el Espíritu Santo, es que purifica dolorosamente el ser que invade. Donde hay espíritu hay purificación interior. Entonces el Espíritu viene sí a causarnos mucho consuelo y todo, pero también mucho revuelo. El revuelo de sacarnos de la tibieza, de la mediocridad. Porque es un espíritu que es espíritu purificador. Por eso le pedimos, ¿no? Calienta lo que está frío, ¿no? Eso es lo que significa esa expresión. Un fuego purificador que asalta toda la roña de orgullo, de impureza, de sensualidad, de egoísmo, de avaricia, de pereza, de villanía del alma. Toda nuestra opacidad, ¿no? debe convertirse en luz. Y para eso el Espíritu Santo tiene que irradiar y tiene que molestar el alma para hacerla salir de todo eso y elevarla, ¿no? a las cumbres de la santidad. Casi terminando, ¿no? va diciendo el himno, da tui fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Porque todo lo que pedimos, todo lo que he mencionado hasta ahora, es fruto de los dones del Espíritu Santo, de esos 7 dones que recibimos el día en que hemos recibido al Espíritu Santo por primera vez y se siguen manteniendo cada vez que el Espíritu Santo actúa sobre nosotros.
el sagrado septenario, como es llamado aquí, los 7 dones del Espíritu Santo, que resumen toda la obra de santificación del alma, que son los que hacen la vida mística en el alma. Por eso debemos pedir esos dones con todo fervor e insistencia. Y termina el himno maravillosamente: da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Dales a tus fieles el mérito de la virtud, dales llegar al puerto de la salvación, dales una salida, dice, ¿no? Salutis exitum, dale una salida exitosa, ¿no? El éxito es la salida de este mundo, ¿no? Un éxito, una salida salvadora que lo lleve a la salvación. Dales el gozo eterno. Amén. Aleluya. Guillermo de San Teodorico decía así en el comentario que hace él al Cantar de los Cantares, hablando del abrazo de unión del alma con Dios. Este abrazo es el Espíritu Santo, porque Él, que es comunión del Padre y del Hijo, que es caridad, amistad, abrazo en el amor del Espíritu y de la esposa, es todas estas cosas. Y esto es lo que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, no solo cantando la secuencia, sino en todas nuestras oraciones, en todos nuestros suspiros y en todos nuestros gemidos. Por eso podemos terminar con una hermosa oración de San Luis María Griñón de Montfort, dirigida precisamente al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, decía él, concédeme todas las gracias. Plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén.